Bueno, mira, a mí me tocó hace más de 2 décadas impulsar los primeros pasos de la democratización del Distrito Federal, siendo activista primero observando las elecciones. Me tocó observar 1988, después organizarnos en el plebiscito de 93, plebiscito ciudadano, que fue todo un éxito. Más de 350,000 ciudadanos se manifestaron en pro ya de la democratización. En el seminario del Castillo de Chapultepec, 94-95, empujando la reforma en 96, la que permite la elección a la jefatura de gobierno, la que consolida las facultades de la Asamblea Legislativa y la que empieza ya, digamos, a dar plena forma a la transición democrática en la Ciudad de México. Entonces, pues de allá vengo, de un recorrido largo, muy interesante, y que para mí, pues, esta etapa es una etapa de conclusión y de consolidación de muchos de esos esfuerzos, claro, de mucha gente, algunos de ellos de manera silenciosa y no reconocida, que trabajaron en pro de lo que hoy puede ser la gran oportunidad de consolidar democráticamente a la Ciudad de México. Los que tengan que ver con las facultades de las alcaldías, me parece que es una parte toral de centralizar el poder, es decir, democratizarlo en estricto sentido. También todo lo que tiene que ver con la democracia en su forma más allá de lo electoral, lo que tenga que ver para destituir autoridades que no estén cumpliendo sus funciones, lo que tenga que ver con aquello que es la participación del ciudadano en la toma de las decisiones importantes de la ciudad, lo que tenga que ver con las audiencias públicas que deba de tener los servidores públicos que están a cargo de rendir cuentas, que sea periódico y que sea público, lo que tiene que ver con pues todos los procesos de transparencia e información que debe de contar el habitante de la ciudad. Entonces yo quisiéramos ver que la Constitución tenga como eje y destino al habitante de la ciudad. Un habitante que pueda sí elegir, pero ir más allá, que pueda quitarle el mandato a quien no está cumpliendo, que pueda formar parte en las decisiones importantes de la ciudad, en la construcción de políticas públicas, que pueda entablar un diálogo abierto y transparente con las autoridades, que pueda supervisar la gestión de gobierno, los proyectos importantes del gobierno, los programas sociales, la política pública, un presupuesto participativo. Entonces, para nosotros, el eje central es el habitante y que pueda realmente hacer suya esta ciudad, hacer suyo su gobierno, hacer suyo sus decisiones importantes y que su principal bienestar esté salvaguardado. Me da por coleccionar libros, y dentro de los libros que aprecio y guardo pues con mucho cariño es un ejemplar de la Constitución de 17, sí. ¿Y por qué se debe? Pues mira, desde hace muchísimos años, desde que era estudiante yo de Derecho, me gustaba ir a las librerías de viejo, así se llaman, particularmente las del centro de nuestra capital, pero también en otros lugares y en otras partes del mundo, y poco a poco voy viendo y escogiendo libros, y lo he venido haciendo por casi 4 décadas. Entonces ha habido buenas oportunidades, no siempre se dan, pero hay buenas oportunidades que puedes conseguir algo a un precio bastante razonable en un estado bastante bueno. Activo dentro de mi partido. Mi idea ya como integrante del Comité Ejecutivo Nacional, como presidente de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, pues es fortalecer a mi partido, estar muy cercano de todo el proceso del Estado de México, de Coahuila,
de Nayarit y de Veracruz, en el caso de las elecciones municipales, acompañar al presidente Anaya en este tramo de enormes retos, pero también oportunidades. Ahí es donde quiero estar, viendo a mi partido cada vez más fuerte, avanzando hacia el 18. ¿Y usted ya decidió si está con Margarita, con Ricardo Anaya o con Rafael? Mire, mi papel como integrante del Comité Ejecutivo Nacional es estar con mi partido. Y más cuando presido pues, una comisión tan relevante desde el punto de vista del proceso político interno del partido, que es la Comisión Nacional de Elecciones. Ahí es donde voy a estar, dando garantías. Mi papel es forjar puentes de diálogo, puentes de acuerdo entre los distintos liderazgos del partido. Un éxito, al igual que un fracaso, no se explica por un solo factor o dos. Siempre hay que encontrar la respuesta en todos los elementos que conforman un triunfo y una derrota. Tiene que ver con el partido, tiene que ver con quién compites, tiene que ver con los candidatos, tiene que ver con la estrategia de campaña, tiene que ver con quienes están terminando sus gobiernos, en donde hay elecciones, tiene que ver con el entorno general del gobierno federal, tiene que ver con la situación inclusive económica que va más allá del plano nacional, como es el caso de un precio tan importante para nosotros como es el precio del petróleo, pues incide en la economía y la economía tiene una parte, no toda, es un elemento. Entonces, pues todo esto hay que analizarlo con mucha calma y lo que sí es muy claro es no asignarle ni el triunfo ni la derrota a nadie en lo particular, a menos que sea verdaderamente evidente, que es algo muy raro que ocurra. A menos que ocurra eso, hay que analizarlo esto pues con mucho detenimiento, con mucha frialdad y saber que los triunfos se explican por múltiples circunstancias, no por una, y que en todo caso cada elección es distinta. Entonces, no porque hayamos avanzado, quiere decir que si seguimos así vamos a seguir avanzando igual, ¿no? Tenemos que hacer correcciones, autocrítica, hacer el proceso de evaluación donde no ganamos y no cantar victoria antes de tiempo. Nos dimos cuenta que era indispensable avanzar desde el punto de vista electoral para poder irnos y construir una oportunidad en el 18. Trabajar, trabajar y trabajar. No hay de otra. Mira, yo me crié de chico en un rancho, entonces pues prácticamente, si no al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, empecé a caminar, a montar a caballo, en faenas del campo, ¿no? Y cuando puedo lo sigo haciendo. No, a mí me gusta montar a caballo, es lo que yo aprecio, la monta. En una carrera hay mucha velocidad y poca monta. Me gusta mucho más la equitación elaborada, la que tiene que ver pues, con el alta escuela, el salto, la que tiene que ver con la charrería. Esa me gusta mucho porque se requiere mucha destreza del jinete, pero también una capacitación del caballo. Todo eso es lo que yo aprecio porque es lo que aprendí desde chico. Requieres voluntad, perseverancia, arrojo, en el caso muy particular de los caballos, firmeza, carácter, templanza y mucho gusto y vocación. Nada de sacrificio. Sacrificio no vale, ni en la política, ni para mí los caballos. Es vocación y gusto. Sigo pensando que la palabra sí es algo fundamental para construir buenos amigos, buenos acuerdos y para pasarla bien en la vida. Yo no creo que una gente que no tenga palabra la anda pasando bien, estando dando explicaciones, justificaciones y quedando mal, se pierde la credibilidad, ¿no? Sí, yo creo que la palabra es algo fundamental. Cuando uno deja de ver a las personas, no por otra cosa, porque tomamos caminos distintos, pues cada quien toma sus caminos diferentes. Coincidimos en una época en donde sumamos esfuerzos para una causa justa, que a mí me pareció justa, que fue denunciar el fraude en Tabasco, hacerme cargo de las cajas del fraude por un tiempo y ser parte de las denuncias que ello ocasionaron, tanto en el Congreso con juicios políticos y otras cuestiones. Yo he sido muy congruente cuando tomo decisiones, las llevo hasta sus últimas consecuencias.